Originalmente era uno solo, después se dividió. Y recordemos que siempre en el marco que estamos es en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan? ¿Amén? ¿Sí? Diga, para no sentirme solo. Diga algo. Entonces, déjenme ordenarme con... Ahí. Ya, ¿todos cuántos tienen Biblia de papel? Bien, bien. Damos gracias a Dios por esos cristianos que traen su Biblia de papel. Así que le insto a que se pueda comprar y traiga su Biblia de papel. Hoy día me fui a Chancho, traje dos, tres, porque esta es paralela. O sea, tiene Reina Valera, ¿sí? Y NBI. Y esta de acá es la NTV. Me gusta tener hartas Biblias en mi casa. A veces las regalo. A veces. El libro recordemos, creo que es súper importante. Mira, hermano, si me puede buscar este texto, que es esencial para que entienda el tiempo que estamos viviendo. Dice, Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Qué es lo que dice? 21-25. Eso, exacto. El final. Dice, y esto es crucial que lo entienda, dice, en esos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos son los tiempos en el que nosotros estamos estudiando y aprendiendo este libro. Son los mismos tiempos que pasaban cuando vimos el libro de Ruth, ¿se acuerda? Es exactamente, siguen esos tiempos. Estos tiempos van a acabar cuando este profeta, que recién es niñito, Dios ahora hoy vamos a ver cuando él ya tiene 12 años, pero cuando este profeta después es levantado y el pueblo de Israel se unifica, todas las 12 tribus, y piden un rey. Ya no quieren que Dios sea el que le hable a través del profeta, sino quieren un rey como todas las naciones. ¿Entiendes? Y recién ahí ya podríamos decir que cambia, ya termina el periodo de los jueces y entramos netamente ya a ese periodo donde empiezan los reyes, ¿ya? Con el primer rey que fue Saúl, perfecto. Mi mami estaba viendo David en la tele, así que tiene que estar fresquita con su memoria. Así que es bueno, esa serie, aparte que al menos están bien hecha, se tiene que rellenar para que sea una serie, ¿me entiendes? Pero dentro de todo no se arrancan, al menos las que yo he visto, no se arranca con los tarros. Salvo Sansón, esa ya se arranca mucho, pero las demás, sobre todo la de Jesús, si pueden ver la de Jesús, es muy buena. Ya, vamos a leer entonces. ¿Qué versión tiene, Jorge? Reina Valera, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Ya, nueva versión internacional, entonces. Es la que tiene casi... No, Reina Valera mejor, porque casi todos tienen Reina Valera. Después se enojan. Si no leo la misma versión que tiene, porque dicen, ¿para qué me compro Biblia si la libro lee otra versión? Son las mismas, se actualiza el lenguaje, nada más que eso, pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces estamos en el capítulo 3, la Biblia que tiene el título dice, Jehová llama a Samuel, ¿sí o no? ¿Tiene el título su Biblia? El Señor llama a Samuel, dice, otra versión. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Mira dónde dormía este jovencito. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido a Jehová,
aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Súper importante eso. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Ya? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta ahí no vamos a leer. ¿Ya? Después usted sigue leyendo en su casa. Como les decía, recordemos que nos mantenemos dentro de este contexto histórico donde, como leíamos ahí, no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que quería. Yo aquí puse una nota donde dice, ¿cómo si pudiéramos? Porque siempre cuando nosotros leemos la Escritura, la otra vez aprendí a eso, que a veces nosotros decíamos, vamos a exponer la palabra, pero un maestro decía, no, son nuestras vidas las que son expuestas delante de la palabra. ¿Entiendes? La idea es que al leer nosotros, cada uno en su lectura diaria, en el estudio, cuando venimos acá a escuchar una predicación, es que inmediatamente yo vaya haciendo ese ejercicio y el Espíritu Santo me va guiando para ir viendo cómo está mi vida delante de Dios. Y en este caso yo ponía esta nota acá porque decía, en nuestras vidas hoy hay un rey. Si usted pudiera meditar en su corazón, ¿es Jesús el rey en su corazón? ¿O estamos igual que ese pueblo, cada uno hace lo que quiere? ¿Me entiende? Creo que el primer punto donde uno puede hacer y al tiro evaluarse es partiendo ahí. Por eso yo lo remarqué, porque cuando lo leía me venía eso a mi corazón. O sea, ¿es Jesús el rey de tu vida? Porque a veces decimos, si no decimos, Señor, Él es mi rey, yo lo cantamos, Él es mi rey, lo confieso. Bueno, los que escuchamos a Danilo Montero. Pero hablamos de que Él es nuestro rey, pero quizás estamos igual que el pueblo, haciendo lo que nosotros queremos, pues, ¿me entiendes? O como estudiábamos la otra vez hace tiempo, cuando veíamos como cuando Aarón construyó el becerro de oro, nos hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí o no? A veces caemos en ese error de construirnos nosotros un Dios a nuestra imagen y semejanza y no buscarlo a Él y conocerlo a Él de verdad. ¿Entiendes? Hablábamos con el rabino Javier el viernes en mi casa y sobre el libro de Samuel, los primeros capítulos, hermano, tienen mucho que enseñarnos con respecto a la familia, con respecto a la crianza, con respecto a nuestro testimonio, nuestro hogar. El libro de Samuel es para meterse los primeros capítulos y decir, hay tanto que yo debo hacer, hay tanto que yo debo cambiar, porque vamos a ir viendo cómo Samuel, ¿se acuerda que partimos con la historia del Cana, el hombre que tenía estas dos mujeres, una era estéril, ¿se acuerda que Ana era estéril y Penina tenía hijos y le hacía bullying? ¿Se acuerdan de esa parte? Y Ana se puso a orar, se derramó su corazón, lo veíamos en el primer capítulo, derramó su corazón delante de Dios y Dios escuchó su oración, ¿sí o no? Veíamos también, y lo vamos a ver en este mismo capítulo, como el sacerdote no estaba quizás 100% conectado con Dios porque la vio, pensó que estaba borracha, su discernimiento le fallaba. Es más, en el capítulo que estamos leyendo, lo podemos leer también de forma espiritual, cuando dice, y aconteció que estando acostado Elí en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, cuando ya estaba quedando ciego, dice otras versiones. Y literalmente, podemos tomarlo literalmente, él estaba quedando ciego con su vista normal, pero también estaba pasando eso espiritualmente en su vida. Él estaba quedando ciego espiritualmente, ya no estaba viendo todo lo que sucedía a su alrededor. Y vemos como Dios tiene que obrar y pone otro hombre, en este caso un niño. Acá dicen los expertos que al comenzar ya este capítulo 3, Samuel debería tener 12 años, ¿ya? Según los que yo
escucho a los maestros que yo sigo, no maestros ascendidos como esas cosas espirituales, no, maestros de Biblia, ¿ya? que no que están escuchando maestros, así, no, maestros de estudio de Biblia que siempre me gusta escuchar para ir corroborando, ¿me entiendes? Porque a veces usted toma nota, hace su apunte. Y es bueno saber, soy yo, lo único que se me ocurrió esto, soy yo, lo único que pienso esto de este texto, entonces es bueno hacer ese análisis porque nos podemos equivocar, pues, hermano, podemos estar equivocados, entonces tenemos que procurar siempre guardar eso. Bueno, por eso también Pastor y Javier y los líderes queremos empezar a estudiar hermenéutica, que es el cómo estudiar la Biblia, cómo acercarse a la Biblia, ¿me entiendes? Y ahí vamos a hacer la invitación a toda la iglesia para que podamos aprender, que es necesario. Por eso nosotros ya hemos hecho una pequeña hermenéutica, porque entendemos el contexto histórico en el que estábamos viviendo. Es eso. Sabemos que está pasando eso, que no hay rey, que cada uno hace lo que quiere, que vienen otros pueblos y los atacan. ¿Se acuerda del círculo vicioso? Estábamos bien, nos relajamos cuando estamos bien, nos alejamos de Dios, vienen las consecuencias de alejarnos de Dios, la pasamos mal, oramos a Dios, Señor, ayúdanos. Dios nuevamente su misericordia, en este caso mandaba a un ¿cómo se llama? Un caudillo, mandaba a un juez y nuevamente rescataba al pueblo y volvían a estar bien, y volvían a ese círculo vicioso. ¿Entiendes? Veíamos eso y hacíamos un análisis también de nuestras vidas, ¿sí o no? De tener cuidado de nosotros caer en ese círculo vicioso, porque a veces cuando estamos bien, cuando Dios nos ha concedido las peticiones de nuestro corazón, tendemos a alejarnos. Porque está como en nosotros, en el ser humano, hablamos eso justamente con el Javier, de esa autosuficiencia, y no nos damos cuenta, por hermano, si no es que yo quiera, no es que yo estoy bien con Dios y yo quiera decir, ya, me aparto de Dios, no, sino que caemos, a todos nos pasa en empezar a pensar de que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo bueno en mi vida, es porque yo he hecho las cosas bien, porque yo he logrado esto, ¿me entiendes? Y a veces se nos olvida decir, es Dios. ¿Me entiendes? Por eso siempre, en cada momento, ya sea en lo malo, que siempre lo hacemos en lo malo, si no en lo malo es más fácil clamar a Dios, pero en lo bueno es donde nos cuesta. Entonces, ¿para qué aprendemos esto? Para no caer en ese círculo vicioso que cayó el pueblo, ¿me entiendes? Y nosotros podemos decir, no, Señor, en todo momento yo te voy a dar gracias. Líbrame de creer que esto es por mis méritos, porque yo tengo las capacidades, porque yo estudié, porque yo logré esto, ¿me entiendes? No sé, pues aprendí un oficio. No, siempre recordar que es por Dios. ¿Ya? Entonces, recordábamos a este joven, y hay algo muy importante dentro de este primeros capítulos, y tenemos esta familia que siempre iba todos los años a presentar sacrificios, ¿ya? A Dios. Era una familia que siempre buscaba de Dios. Son siete fiestas que celebra el pueblo hebreo en ese tiempo, se le suma el Hanukkah, y 3 fiestas tenían que ir en este caso, o sea, más después a Jerusalén, en este caso iban a Silo, ¿ya? En ese lugar es donde estaba el tabernáculo, y ahí 3 veces al año iban. Y esta familia siempre iba, era parte de su vida, el ir allá a presentar sacrificio a Dios, a llevar una ofrenda, ¿me entiendes? Y dentro de ese contexto es que vemos que Dios envía a este jovencito. 12 años, está durmiendo ahí en el tabernáculo. Recuerden que estaba dividido, ¿se acuerdan? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? No nos dice aquí si él estaba en el lugar santísimo, porque dice que estaba cerca del arca. El arca del pacto está en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿sabes eso, verdad? Ya. La mejor representación del arca del pacto que se ha hecho hasta ahora es la versión de Indiana Jones. Esa es la más cercana a lo que dice cómo la describe la escritura. ¿Ya? Así que pueden verla ahí más o menos para que tengan una referencia. ¿Ya? Y él estaba durmiendo ahí, este pequeño. Leíamos ahí que Samuel no había conocido aún a Jehová. O sea, él estaba sirviendo, pero dentro de su niñez, ¿ya? Él todavía no había tenido ese encuentro personal con Dios. ¿Me entiendes? Dice, la palabra de Jehová aún no le había sido revelada a este jovencito. Recordemos que
niños a los 13 años, si no me equivoco, es cuando hacen su fiesta de Bar Mishpah los judíos, donde pasan a ser adultos o pasan a ser, como le llaman ellos, responsables delante de la ley. ¿Ya? Adquieren las mujeres antes, ¿ya? Porque la mujer es más dura antes que nosotros. ¿Ya? Tiene esa ventaja, más conexiones neuronales. Bueno, Dios la hizo distinta a nosotros. Así que Dios es bueno. Entonces, vemos que este niñito no conocía todavía a Dios. Y escucha esa voz que lo llama Samuel. ¿Ya? Y él pensó que lo llamaba Elí, obvio, ¿sí o no? Si usted en la noche escuchara una voz y que le llamara por su nombre, usted, si yo voy a donde mi mamá y le digo, mamá, ¿qué pasó? Y mi papá ya no está, pues, obvio. Y este pequeño fue donde el profeta. Y fue 2 veces, ¿ya? Pensando que era. Y el profeta, como bien decíamos, estaba todavía estaba ya quedando ciego espiritualmente, aparte loco, no discernió. Y en la tercera vez se da cuenta. Y dice, es Dios. Y le dice, la próxima vez que te hable, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Heme aquí. Sí, ¿qué quiere? Aquí estoy, dicen otras versiones. ¿Ya? Y nuevamente Dios lo llama y el pequeño le dice, Señor, heme aquí estoy. Y Dios le da palabra. Y se acuerdan que en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Dios, como Elí no corregía a sus hijos, ¿se acuerdan que no los corregía? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Les dijo una vez, pero ¿se acuerdan que estaba más preocupado de lo que dirán? No, que vi en Facebook, vi en Instagram. No, estaba más preocupado de lo que las otras personas pensaban a lo que realmente ellos estaban haciendo delante de Dios. ¿Me entienden? No lo había corregido bien. Y viene la palabra de Dios en este tiempo. O sea, y después de eso Dios mandó un profeta. ¿Se acuerda que le habló? Y le dijo, le hablaba sobre el juicio. Yo le hice un avance de temporada y le mostré el versículo donde cuando veíamos que los 2 hijos mueren en un puro día, tal como la palabra de Dios había dicho. Y ahora continuamos la lectura. Ya quedamos en el versículo 11. Dice... Y Jehová dijo a Samuel, esta es la palabra que Dios le da a este pequeñito, he aquí, haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere, y retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Las palabras que él había dicho eran las que encontramos en el otro capítulo cuando fue el profeta, ¿se acuerda? Esas palabras eran. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la inequidad que él sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Que dice la otra versión, y él no nos refrenó. Versículo 13, la otra versión dice, y él no los ha disciplinado, dice la NTV. ¿Ya? Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni ofrendas. ¿Ya? Esa fue la palabra. O sea, ya no hay vuelta atrás. Dice después el otro día que Samuel se levantó y parece que no se quiso levantar tan temprano, no sé, porque aquí hace mención de que Samuel estuvo acostado hasta la mañana, ¿ya? Y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Obvio, pues imagínese un niñito de 12 años tener que decirle a aquel que te está enseñando, de alguna manera guiando, y decirle las palabras, porque quizás no estaba cuando el profeta le vino a decir las primeras palabras y este hombre no hizo nada. Entonces él tenía miedo, obvio, de decirle que ya había sido dictaminado juicio de parte de Dios para con su vida. Pero Elí le dice, llamando pues a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí, y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, y si así te haga Dios, aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que Él te habló. En el 16
dice la otra versión. Y entonces Samuel se quedó, dice. Elí le dijo, pero Elí lo llamó, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Amén. Estoy leyendo NTV, ya que por eso le digo que es lo mismo, pero el lenguaje es un poco más claro. ¿Ya? Entonces Samuel le contó todo lo que, y no le ocultó nada. Dice que la respuesta de él fue, es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Él entendió de que ya Dios antes le había hablado, ya Dios antes le había advertido, ¿entiendes? De cómo tenía que reaccionar ante sus hijos, ante el pecado que ellos estaban cometiendo, más allá que fuera contra el pueblo, porque le robaban a la gente de cuando iban a presentar sus sacrificios. ¿Se acuerdan que veíamos esa parte? Le quitaban más de lo que Dios había dado, las porciones para cada uno, pero ellos pedían más de la porción que le correspondía. Aparte de eso, se estaban acostando con las mujeres ahí que iban al templo. Eso fue revelación. Con las mujeres que también llegaban allá al templo. Entonces, era mucho el daño que estaban haciendo a todo el pueblo y todos lo veían, ¿entiendes? Y como dice la Escritura, no hay nada oculto, hermano, que no haya de ser revelado. ¿Entiendes? Nuestro arrepentimiento tiene que venir. Cuando nos arrepentimos, muchas veces vemos personas, y lo encontramos en la Biblia y lo vemos en nuestras vidas también, que muchas veces nos arrepentimos porque fuimos sacados a la luz, ¿sí o no? Descubiertos. Pero a veces en nuestra intimidad aún nos quedamos ahí porque no hemos sido descubiertos, ¿me entiendes? Entonces por eso Dios nos llama y siempre acá recalcamos que nosotros tenemos que ser de arrepentimiento diario. ¿Entiendes? No creamos que porque nosotros yo hice la oración de fe y le pedí perdón a Dios y Él me rescató y su gracia ahora está en mí, y como que ya vivo toda la vida. No, cada día nosotros tenemos que arrepentirnos, porque cada día yo, usted, nosotros, vosotros, pecamos, ¿sí o no? Hacemos lo que no corresponde ante Dios, somos desobedientes a su instrucción, ¿sí o no? Bueno, yo no me entonces. Y mi mamá. Pero somos todos, ¿sí o no? Entonces, que Dios nos ayude para poder reaccionar a su palabra. Creo que este punto, cuando usted como padre, aquí, lo bacán que en nuestra congregación son muchas familias, matrimonios jóvenes, nuestros mismos hermanos allá por la fe que presentaron a su bebé, ¿sí o no? No tan solo ellos, sino aquellos que participaron como padrino acá para presentar, de alguna manera están siendo responsables delante de Dios porque ellos lo presentaron a Dios. Pero no basta con presentarlo, ahora se tiene que mantener. Y para eso están los padres, ¿sí o no? Para que mi hijo se mantenga ante la presencia de Dios, para que yo siempre lo conduzca ante la presencia de Dios. ¿Entiendes? Y si no son los padres, seremos los tíos, será otro familiar que como creyente esté cercano a él. Procuraremos, sí o no, siempre buscar que nuestro pequeño, nuestra pequeña se mantenga delante de Dios. ¿Me entiendes? Entonces hay una gran responsabilidad que nosotros asumimos al escuchar la palabra y al escuchar esta historia de Elí, de entender nuestra responsabilidad que tenemos. De procurar presentar a los que nos siguen y mantenerlos delante de Dios. ¿Me entiendes? Porque no queremos que no van a vivir un juicio como el juicio que encontramos acá en la Escritura, ¿sí o no? Pero sí, lamentablemente, van a vivir las consecuencias de su alejamiento de Dios, de vivir sin Dios, de no considerar a Dios como su rey y hacer lo que ellos quieran, como el libro de Jueces, ¿sí o no? Entonces, por eso, cuando Dios nos permite que escuchemos estos mensajes, porque quiere procurar eso en nuestros corazones. Su Espíritu Santo quiere que nosotros tomemos conciencia sobre eso en nuestras vidas, sobre la importancia que tienes tú, que han tenido nuestros progenitores antes que nosotros, de procurar de que la fe siempre esté en nosotros. ¿Me entiendes? Siempre tengamos esa conciencia de que hay un Dios y que Él es real, que se relaciona, que le encanta el poder buscarnos. ¿Me entiendes? Ser humano siempre lo alejamos desde el principio. Adán pecó. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó? Se escondió, hermano. Se escondió. ¿Por qué te escondiste? Estaban los dos. Estaban los dos.
Los dos se escondieron. Se escondieron. ¿Y qué? Dios salió al encuentro. Dios salió a buscarlos, pues, hermano. ¿A dónde estás? No, me escondí. ¿Y por qué te escondiste? No, porque estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estáis desnudos? ¿Quién te enseñó que estáis desnudos? Y ahí viene no, que la mujer, no, que la serpiente, ¿se acuerdan? Pero el ser humano siempre tenemos esa reacción de alejarnos, de escondernos de Dios. ¿Entiendes? Entonces, y Él, mire lo maravilloso de nuestro Dios, que Él siempre toma la iniciativa para ir a nosotros. Él los fue a buscar, Él los llamó. Él sabía dónde estaban, Él sabía, pero Él fue y los llamó. Quería escuchar lo que ellos les dijeron. Señor, hice esto, Señor, es por esto que me escondí. La confesión, por eso diario en nosotros debe ser eso, de confesar al Señor lo malo que hacemos o lo bueno que no hacemos. Terminando el capítulo dice, versículo 19, el Señor me cambié la NTV, hermano, perdón. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Imagínate el respaldo que había de parte de Dios. Hermano, no es como los profetas chantas que usted ve en internet. No es como esos pseudo profetas que hoy se levantan y que dicen el Señor dijo y nunca fue. No sé si vieron la otra vez cuando estaba Maldonado, cuando venía un huracán, vieron ese video y él reprendía el huracán y proclamaba que el huracán no iba a llegar. El huracán dejó la escoba, hermano. ¿Quién era él? ¿Quién era él Que es verdad, pues, hermano. Todos esos chantas zanahorias, ¿dónde estuvieron para la pandemia? Estuvieron fondeados, pues, hermano. Todos esos chantas que usted ve, que la gente sigue y todo, ¿a dónde estuvieron para la pandemia? Escondidos, pues, hermano. Porque no es verdad lo que ellos muestran. Dicen que Dios dijo y Dios no dijo, pues, hermano. Así de sencillo. Si la escritura es así. Si, usted tiene que ser claro. Cuando una persona dice que Dios dijo y usted ve que no hay ni un respaldo, hermano, la escritura dice que ese es falso profeta. Es falso profeta, lo dice la escritura, no es que a nosotros se nos ocurra, porque les tengamos malas, ni los conocemos, ¿me entiende? Pero es así. En cambio vemos acá, el Señor estaba con Samuel mientras que decía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Otra cosa. Entonces todo Israel, mira aquí, 20, entonces todo Israel desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Dios. Ya Dios estaba levantando a este joven. Bueno, acá tiene que haber pasado años, ¿me entiendes? Hay un resumen en el versículo 19, entendemos que ya ha pasado tiempo, ¿me entiendes? 21 dice, el Señor siguió apareciéndose en Silo y daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Empezó a hacerse costumbre de que Dios hablara. ¿Me entiendes? Antes, ¿se acuerdan lo que leímos en el versículo 1? Puedo leer en NTV también. En el 1 decía, ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones poco comunes. Imagínense, partimos así el capítulo y terminamos diciendo que ahora ya empezaba a hacerse costumbre que Dios hablara y que Dios mostrara visiones al profeta. ¿Entiendes? O sea, vemos cómo hay un cambio, pero totalmente. Cuando hubo un que partió desde niño, que se tomó de Dios, que fue presentado desde pequeñito, así como en la iglesia presentamos a los pequeños, ¿sí o no? Delante de Dios. Pero que también aquellos que los criaron, que estuvieron con él, su familia, procuraba que él siempre estuviera delante de Dios. No van a llegar a dormir en el tabernáculo como lo hizo Samuel, ¿sí o no? De todos los que tenemos la escritura, es el único que dormía ahí, ¿o no? ¿Sí o no, Rabino? El único que dormía ahí en el... Luquita también dice aquí. Pero dormía ahí en el tabernáculo. ¿Me entiendes? A lo más algunos de nosotros que dormíamos debajo de las bancas, en las vigilias, los que venimos de herencia pentecostal, dormíamos en las bancas, en las vigilias de la iglesia. ¿Me entiendes? Pero Dios, y lo maravilloso, hermanos, que Dios aún sigue buscando Samuel. Dios sigue buscando gente que quiera servirle. No ha cambiado, Dios no ha cambiado, ¿me entiendes? Dios aún sigue buscando personas así que quieran decir, Señor, aquí estoy, ¿me entiendes? Hoy en día, y yo ponía esa nota al final, de que cómo es hoy día.
Hoy en día, ¿abunda palabra de Dios o no abunda palabra de Dios? Usted puede verlo en las redes sociales, pues, hermano. Enseñan muchas cosas, pero ¿es palabra de Dios lo que están enseñando? No. Porque usted lo aterriza y trata de buscarle el contexto de la Biblia y no está. Hay muchas palabras de hombre. Hay muchos coaches espirituales que se paran en los púlpitos, por hermano. Y no, pues ya no necesitamos coaches espirituales, necesitamos palabras. Porque hoy también está escaseando la palabra. Entonces necesitamos anhelar nosotros también, decir, Señor, levanta aquí en nuestra congregación hombres, mujeres de la palabra. Le decíamos nosotros al Freddy cuando hablábamos el día viernes que sobre cómo la mujer en el cristianismo toma un lugar pero súper importante. Yo le hacía mención de datos históricos, como en Roma, las mujeres romanas les fue súper fascinante abrazar la fe del cristianismo porque eran nuevamente puestas en un lugar que Roma las sacaba. Acuérdate que yo les mostraba esa carta de ese hombre que le decía a la señora que estaba embarazada, ¿se acuerda? El soldado le decía, si es mujer, mátala, y si es hombre, tenlo. Porque así era en esos tiempos. Le bastaba con tener una pura mujer que era para negocio, para casarla con alguien pudiente, con alguien importante, pero lo demás no le servía tener mujeres. Era así. Por eso que el cristianismo cambia totalmente la visión en Cristo, ¿me entiendes? Entonces nosotros siempre hemos procurado, yo le decía a este hermano en nuestra congregación, de que la mujer también pueda compartir, hablar de Dios, tomar lugares, ¿me entiendes? No somos una iglesia machista, ¿ya? Somos una iglesia que le gusta que escuchar también, porque necesitamos también la visión de una mujer. Se entiende distinto. Hermano, mira, podemos ponernos de acuerdo un día y tomar una pura porción y poner a 5 personas que le prediquen, y usted va a ver que aunque sea la misma porción bíblica, siempre va a ser distinto el mensaje. ¿Me entiende? ¿Distinto en qué sentido? De que cada uno la va a abordar desde su visión. Lo veíamos el otro día, los jóvenes, cuando yo compartí sobre Ana, y a los pocos días Brian compartió también sobre la parte de Ana en el grupo jóvenes, pero era totalmente distinta la visión, cómo lo abordaba él a cómo yo lo abordé yo, enseñando las mismas verdades, ¿me entiendes? Eso es lo maravilloso de la Escritura, ¿me entiendes? Eso es lo maravilloso. Y eso es lo maravilloso que uno encuentra cuando está en el relato escrito, que usted ve distintos hombres hablando del mismo Dios, viviendo distintas experiencias, pero todo cuadra, todo coincide. ¿Cuánto demoró? 1500 años demoró en escribirse esto, más de 40 escritores, distintos estratos sociales, no se conocieron muchos de ellos entre ellos, 3 idiomas, y tiene coherencia, tiene coherencia. Cuadra una cosa con la otra, o sea, es en sí, en ese sentido, es un milagro, por hermano. ¿Qué otro libro logra hacer eso? Nada, ¿me entiendes? Y Dios siempre respetando a cada uno de los escritores, inspirados por Dios, pero no significa que fue escritura automática, ¿me entiendes? Como a veces vemos las películas y se ponen los ojos blancos y se ponen a escribir. No, Dios usó sus capacidades, quiénes eran, ¿me entiendes? Y eso lo tomó. Y así hace Dios con nosotros. Y es lo que quiere Él seguir haciendo con nosotros. Tomarlo a usted, tomarme a mí. Y de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos, que Él nos ha dado, poder desarrollarnos. ¿Me entiendes? Es lo que Él anhela. Por eso Dios sigue llamando. Dios sigue buscando Samueles. ¿Me entiendes? Samuelas, no sé. Pero Dios sigue buscando hijos, hijas que quieran servirle. Si es así de sencillo, Él nunca nos va a desechar. Es que eso es lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Me entiendes? No es como nosotros. A nosotros muchas veces nos fallan y desechamos, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado? O a veces lo pensamos, ¿sí o no? Alguien me falló. Ya, chao, nada más. Porque somos humanos, pues, ¿me entiendes? Pero eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios no es como nosotros, pues, ¿me entiendes? Y a pesar de que usted y yo fallemos N veces, Dios dice, vamos. Y nos vuelve a buscar, así como se acuerda el relato del huerto, nos vuelve a buscar. Dios le dio una palabra a Elí, le mandó a decir, Elí tenía conciencia de lo que estaba pasando, le mandó un profeta, no hizo caso. Tuvo que tomar a este pequeño joven de 12 años para decirle, ya, viene el juicio. ¿Me entiendes? Y tuvo que pasar así.
Entonces, que sigamos aprendiendo la importancia que tienen ustedes como padres, como abuelos, tenemos como tíos, yo soy tío, ¿me entiendes? Que tenemos esa responsabilidad de poder guiar a otros, ¿ya? En la medida de lo que usted pueda influenciar la vida de otro en favor hacia Dios, hágalo, ¿entiende? Hágalo. La primera responsabilidad, obvio, que la tienen los padres, ¿sí o no? Dios, herencia de Dios son los hijos, dice la Escritura. Dios le ha dado sus hijos. Regalados son, como dicen, siempre los papás dicen, Dios los regaló, los prestó, como dicen algunos. Pero hay una responsabilidad que tenemos que cumplir, todos. ¿Ya? Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios porque seguimos aprendiendo. ¿Aprendimos algo, sí o no? Como decía el hermano, ¿cómo se llama el hermano el colombiano? Se me olvidó el nombre. Saludos para el hermano. Se me olvida su nombre, hermano. Pero el hermano Orlando siempre decía cuando terminaba, decía, ¿aprendimos algo? O decía, sí, ¿no? ¿Sí? Vuelvo y repito. No, pero el vuelvo y repito es de los colombianos. Vuelvo y repito. Lo he escuchado varias veces. Bueno, vuelvo y repito y agradecemos a... ya. Vamos a orar. Póngase el pie y vamos a orar, agradecer a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por este libro, Señor. Recién vamos en el capítulo 3, Señor, pero es mucho lo que tenemos que meditar. Señor, ayúdanos durante la semana, si poder hacernos el tiempo de o bien leerlo, Señor, o bien escucharlo en la Biblia dramatizada, Señor, y volver a entender todo este proceso que está viviendo no tan solo Samuel, sino que la familia de Eli, cómo usted le habló, cómo él tenía conciencia de lo mal que se estaban comportando sus hijos y él no hizo nada, Señor. Y lamentablemente el juicio está llegando en el capítulo que vamos sobre su casa, Señor. Para aprender también, Señor, para poder reaccionar a su palabra, Señor, porque es nuestra vida la que son expuestas y ayúdanos, Dios mío, para no cometer los mismos errores, sino que aprender a disciplinar a aquellos que nos has dado, Señor, por responsabilidad, Señor. Hacíamos mención en el ejemplo más cercano de estos matrimonios, Señor, que vinieron a presentar una pequeña bebé, Señor, y nos gozamos, Señor, porque es maravilloso, pero también entendemos que hay una responsabilidad, Señor, de mantenernos ahí en tu presencia, Señor. Como dice el Salmo 91, que trae un montón de bendiciones, pero parte diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Y habitar es hacer morada en ese lugar, Señor. Que así sea cada uno de nosotros. Procuremos habitar en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, para que sea una semana de búsqueda, Señor. Amén. Para entender que aún tú sigues llamando, Señor. Aún tú sigues Señor. Buscando a aquel que te quiera servir, Señor. No has cesado de buscar, Señor. No has cesado de llamar, Señor, para tu servicio, Señor. Así que gracias, Señor. Hay tantas formas, Señor, en que podemos servirte dentro de una congregación. Hay tantas formas en que podemos trabajar para el reino. Y también en nuestro trabajo, Señor. También en nuestro barrio, con nuestros amigos, con nuestras amigas, Señor. En la cancha, Señor. Lo que hagamos, Señor, en el gimnasio, donde sea, procurar también, Señor, ahí cumplir los propósitos tuyos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos la recuerde en la semana para seguir, Dios mío, rumiándola, Señor, seguir masticándola, Señor, porque hay muchas cosas que quizás se nos pasaron y es necesario volver a leer, volver a escuchar tu palabra, Señor. Así que gracias, Papito, por lo que estás haciendo en nuestra congregación, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.